Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido y Vilma Noche. Qué lindo verlos venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. Hola, bienvenido una vez más a Horas Extras aquí en Radio Caput. Vamos a hacerte compañía hasta las 16. Estamos como cada semana en la operación técnica y mucho más Martín Loza, y aquí en el estudio Vilma Noche y Enrique Garrido. Pero con la diferencia de que hoy Vilma se ha tomado un día por razones más que comprensibles. Así que nos vamos a reencontrar el próximo miércoles con el equipo completo. Hay tanta información del ámbito laboral. Vamos a tratar de reflejarlo en este corto tiempo que tenemos cada semana, con algunas entrevistas que consideramos importantes porque sobre todo están relacionadas con los anuncios que ha hecho el gobierno en los últimos días. El último, el más reciente, la privatización del Belgrano Cargas. En el anuncio, el vocero Adorni emuló a un ex ministro de Menem, salvo que aquel tuvo una suerte de furcio. Todo lo que pertenezca al Estado, bueno, será privatizado, todo lo que deba ser del Estado, Dromiera. Adorni dijo, bueno, todo lo que se pueda privatizar se va a privatizar, en la misma línea. Pero además, también en los últimos días, sí, esto ha sido hoy, pero en los últimos días, bueno, ha sido golpes muy fuertes porque van con todo contra el Estado, contra las trabajadoras y trabajadores del Estado. Además de eso, es penoso el ambiente de violencia que estimula el gobierno cada día. En los últimos días escuchamos al presidente de la Nación infamando la memoria del exministro de Salud, Ginés González García, que, por cierto, nuestro homenaje a Ginés González García, que fue un gran médico y un gran sanitarista. Les recomiendo, si tienen ganas y si tienen dudas todavía, porque el presidente, realmente cuando hablé de infamia, no solo por la conducta, por la memoria, sino también por lo que hizo Ginés González García, que fue precisamente preservar a la Argentina del desastre que tuvieron la mayoría de los países en medio de la pandemia de COVID. Cualquiera, buscás en la Organización Mundial de la Salud, buscás las principales publicaciones científicas del mundo y vas a encontrar a la Argentina entre los países, entre los primeros países, entre los mejores en manejo de la pandemia de COVID-19. Y un hallazgo, mira vos, un hallazgo de los compañeros y compañeras de Tiempo Argentino. El actual ministro de Salud, Mario Lugones, habrás escuchado al presidente diciendo no, que no estuvo encerrado y entonces mató, etcétera. Siempre mintiendo. Lo cierto es que saludo al ministro Lugones
los compañeros y compañeras de Tiempo Argentino encontraron unas declaraciones de Lugones en los días en los que el gobierno de Alberto Fernández disponía el alejamiento, el encierro temporal para evitar que se extendiera la pandemia. ¿Qué decía Mario Lugones, hoy ministro de Milei? Exactamente lo mismo que Ginés González García y que el entonces ministro Quirós aquí en la ciudad de Buenos Aires, que había que respetar, ¿sí? Respetar el alejamiento, el mantenerse apartados para evitar que se extendiera la pandemia. Y hoy es ministro de Milei que justamente insulta a Ginés González García, que ya en aquellos días afrontaba el atropello del obispo castrense Antonio Baseotto, que estaba en contra de todas las políticas para preservar a la ciudadanía de las enfermedades infectocontagiosas de transmisión sexual. El obispo castrense Antonio Baseotto dijo que merecía que lo tiraran al río con una piedra de molino al cuello. No, Baseotto no quería preservativos, no quería que se previnieran los embarazos no deseados, no quería que se despenalizara el aborto. Y también Milei, con la misma violencia o aún mayor, se refirió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no termina de recibir sacudidas. ¿Y qué dijo? Bien, lo que se ha difundido en los últimos días, que quiere cerrar el ataúd del kirchnerismo, ponerle el último clavo, pero con Cristina adentro. Si eso no es incitar a la violencia, bueno, no sé qué es realmente o cómo se lo podría llamar. Es llamativo también el silencio que hacen los funcionarios y funcionarias judiciales. No aparecen fiscales que actúen de oficio para ponerle freno a estas barbaridades. Volvemos a la política oficial en materia de trabajo. Te dije lo del Belgrano Cargas. Ahora agregamos que hay una intimación de Sturzenegger al retiro de empleados estatales. Digo intimación porque ha inventado una resolución para que se los invite, ¿no? Sí, pero en realidad es para presionarlos para que se jubilen apenas alcancen la edad. Con el déficit que tenemos hoy día en el ámbito estatal, de eso vamos a hablar en un momento precisamente, porque ha tomado el gobierno medidas que son muy lesivas para el Estado Nacional, bueno, quizá en sintonía con lo que piensa Milei, ¿no? Que el Estado hay que destruirlo y que él vino a hacer eso. Aún así, muchísimos argentinos, muchísimas argentinas lo votaron, cosa que hasta hoy nos llama mucho la atención, pero ya estamos en el baile y hay que bailar. La desocupación en la ciudad de Buenos Aires va en aumento. Es el 7,3%, interanual. 7,3% de la población económicamente activa no tiene empleo. Y casi un 7% era el año pasado. Hay algo que también está relacionado con algunas ideas y proyectos del gobierno respecto de la jubilación. Es decir, falta de aportes, vos sabés que para el próximo año ya no va a haber moratoria. Casi la cuarta parte de la población ocupada de la ciudad autónoma de Buenos Aires trabaja por su cuenta. ¿No? El que aporta como puede, bien. Y el que no puede, ¿cuándo se va a jubilar? En fin, la más reciente ocurrencia, además de lo que te contábamos,
fue la disolución, es la disolución de la AFIP y su reemplazo por una agencia de recaudación y control aduanero que se llama ARCA. Hay más de 3.000 empleos en juego. Y ahora estamos en comunicación con Mariano Dalman, que es el secretario general de la seccional capital y área metropolitana de AEFIP, el sindicato de las trabajadoras y los trabajadores de la AFIP. Muchas gracias, Dalman, por atendernos. Mi nombre es Enrique Garrido. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, gracias por llamar. Buenas tardes. Bueno, como lo dijimos, muy preocupados por esto. Primero, por las fuentes de trabajo. Pero después por también el daño enorme que se le hace al Estado y las sospechas, ¿no?, que suscita es la creación de esta agencia de recaudación y control aduanero, que va a ser una cosa mucho más pequeña. Parece de medida para algunas otras cosas, pero va a ser usted el que lo pueda decir. Bueno, ¿cuál es la situación al momento? Bueno, mira, te comento. Claramente recibimos este bombazo tremendo el día lunes, que más allá que alguna gente tenga la duda, la verdad es que nosotros como sindicato no nos enteramos como el resto de la gente. Habíamos tenido reuniones con la Metrópola Federal y nunca nos comunicó. Ella decía que no iba a pasar nada, que eran todos rumores de la prensa. Sin embargo, bueno, vino el bombazo el lunes. Lo que no pensábamos, si bien podíamos esperar alguna situación, es que iba a generar tanto daño. Porque lo último que esperábamos es que saliera un comunicado, primero como se dio, ¿no? Esta cosa de decir felizmente eliminamos la AFIP, esta cosa que tiene el gobierno permanentemente de crueldad, de crueldad, de sadismo. Exactamente, regocijarse de que la gente se quede sin empleo, que se reduce el salario. Pero bueno, acá obviamente tiene también una clara intencionalidad política, que la terminamos pagando los trabajadores, porque como se le ocurrió, como viene ocurriendo con este gobierno. La realidad es que hoy lo que tenemos por ahora es solamente un anuncio oficial, como decíamos esto el lunes, porque todavía no tenemos ni normativa ni decretos que estipulen cómo iría a funcionar este supuesto nuevo organismo que es el famoso ARCA. Claramente nosotros salimos como corresponde como sindicato ya el día de ayer a hacer asambleas en conjunto con el gremio hermano de la aduana, tanto en el edificio central de Azopardo como en el edificio central nuestro de la FIPA y en el Coito Yrigoyen. Y a partir del día de la fecha arrancamos con paros parciales de 2 horas, asambleas y apagones informáticos, tanto en aduana como en la FIP, hoy, mañana y pasado. Están con apagones. Sí, apagones informáticos y estado de asamblea. Y obviamente, seguramente, y en la medida que esto vaya, digamos, enardeciendo a la gente, que ya está de por sí caliente, seguiremos profundizando las medidas. Pero bueno, también sabemos que es un proceso largo, es un proceso muy duro, pero nosotros no vamos a permitir, por supuesto, ni la destrucción del organismo, ni la destrucción de la fuente laboral de nuestros trabajadores. Bueno, la cosa recién empieza. Obviamente no nos vas a adelantar, pero bueno, está planteado que la lucha va a continuar y que no se van a dejar atropellar. Quiero recordar que las empleadas y empleados de la AFIP están altamente capacitados para hacer su tarea. No es fácil hacer una tarea en ese preciso organismo. Vos me lo vas a ratificar, pero yo quería decirlo como que estoy afuera, ¿no? Pero es así y creo que se le puede y probablemente se le quiera hacer un enorme daño al Estado que después cuesta muchísimo reparar, muchísimo. Ahora bien, ¿qué significa esta agencia de recaudación y control aduanero ARCA, que además va a funcionar con muy poco personal? ¿Sobra gente en el Estado tal como dice el gobierno primero? Mira, Enrique, la verdad que tendría que estar 3 horas explicándote un montón de cosas, pero está bueno que por lo menos nosotros lo que estamos planteando cada vez que un medio nos llama es tratar de poner blanco sobre negro, ¿no? Acá, digamos, para trabajar en la FIP, como vos decís, acá solo tenemos un 80% de gente que es profesional. Está formado técnicamente desde muchísimos años. Como vos decís, hace una tarea muy específica y muy estratégica para el Estado Nacional. No es un organismo más, y no quiero desmerecer a ninguno, pero es un organismo profesionalizado y técnicamente muy dotado. Entonces,
Por eso también tenemos esos quizá buenos salarios en comparación con otros lugares del Estado. Sí. Esos salarios que se les paga a gente capacitada después de 20, 30 años de trabajo. Sí. Que por supuesto no son los números que aparecen todavía en televisión. Ahora, esto que dices al final de mermar o achicar, sí. Claramente nosotros, al ser funcionarios públicos del Estado y trabajadores de la FIP, cumplimos una función pública. Somos ejecutores de políticas públicas y de decisiones políticas. No somos los que reglamentamos, no somos los que generamos impuestos, no somos los que legislamos. Digamos, solamente cumplimos esa función. Ahora, claramente este gobierno tiene una política de no pagar impuestos. Para el gobierno, pagar impuestos es robar de la plata a la gente. Claro. Dice que los evasores son los grandes héroes de la patria y los que lavan dinero. Sí. Entonces, todo esto que está hablando o que se está hablando es para justamente achicar y minimizar a lo mínimo los controles. Ya está pasando con la aduana, que le han quitado facultades hace últimas 2 o 3 semanas, y va a pasar lo mismo con la FIP, sacando regulaciones. Te lo dicen, ¿sabes qué? Te lo dicen por el lado de que no, que con esto evitamos corrupción. Esto es todo mentira. Esto es todo mentira. Por algo, estos últimos días, los que están festejando son los grandes grupos económicos y los estudios, que son los que tienen a sus clientes y van a ser los favorecidos de este momento. ¿Cómo va a funcionar el organismo? Hasta que no esté el decreto no lo sabemos. Pero nosotros vamos a luchar hasta lo último que podamos para seguir defendiendo nuestro convenio colectivo, nuestros derechos y obviamente la fuente laboral, que es lo más importante. Sí. Otra cosa que dijo el gobierno, Sturzenegger, es que hubo ingresos irregulares. ¿Te parece que aquí hay algo de persecución política? Es otra falacia que dice este gobierno, como tantas otras que dice permanentemente. Mira, yo tengo 30 años de antigüedad en el organismo, entre el año 94. Sí. Toda la vida fue un organismo político, toda la vida. Ustedes se van a acordar con distintos gobiernos, quiénes fueron los directores y administradores federales. Y toda la vida, gobiernos que han venido han hecho ingresos masivos de personal. Siempre, generalmente estudiantes de facultad, gente recibida, gente que está estudiando. Entonces, ¿por qué pasa esto además? Porque históricamente se nos van jubilando año tras año entre 400 y 500 compañeros. Entonces, si vos no seguís haciendo ingresar personal, se disminuye mucho la planta. Hoy tenemos menos personal que en el año 96 cuando empezó la FIP. Hoy tenemos menos personal. Y en los próximos 2 o 3 años se van a jubilar aproximadamente unos 4.000 compañeros. Entonces, ¿cuál es la política? ¿Seguir incrementando para seguir teniendo más controles y fiscalizaciones? ¿O minimizarla, destruirla y dejarla en la mínima expresión para que los grandes grupos económicos y los grandes estudios sean los favorecidos de este modelo económico? ¿Qué claramente tiene que ver con eso? Entonces, y sí, déjame decir, y lo dijiste al principio, que hay una connotación política, hay una persecución política. Porque dice el comunicado de Casa Rosada que van a echar a aquellos que hizo ingresar el kirchnerismo. Yo te puedo decir que, por ejemplo, durante el gobierno de Macri entraron 2.000 personas. ¿Qué son? ¿Todos macristas? Claro. Entonces no es así tampoco. Y así pasó con Néstor, con Cristina, en su momento con Menem, con De la Rúa, toda la vida pasó. Entonces, te meten eso en la cabeza, genera el caldo de cultivo, y la gente después va y convalida este ajuste porque cree que va a tener un beneficio. La sociedad en su conjunto no tiene ningún beneficio de lo que pasó de la FIP. Ninguno, salvo ese pequeño grupo. Dalman, me equivoco si digo que es que desde la creación de la AFIP y el reemplazo de la DGI por la AFIP, la recaudación aumentó considerablemente con respecto al periodo anterior. Absolutamente, exponencialmente aumentó. Exponencialmente, claramente también con políticas que ayuden a que haya productividad en las empresas argentinas, que haya consumo, porque si vamos a lo que está pasando hoy en día, la recaudación viene mermando todos los meses porque claramente la baja del consumo y la actividad económica es galopante lo que está bajando. Entonces viene bajando. Pero la creación de la FIP hizo que se implementaran controles, se fiscalizaran con sistemas muy modernos. De hecho, los sistemas y mucha de la normativa que tenemos son generadas por gente que trabaja acá adentro. Nosotros tenemos docentes universitarios, gente que da cursos, que ha generado, insisto, tecnología, software, normativa. Entonces, es muy estratégico nuestro rol. Y lamentablemente lo que quieren es descuartizarlo, desmantelarlo para volver a lo que te dije recién. Minimizarlo, achicarlo y que cada día haya menos controles y menos regulaciones. Ahora, no sé con qué plata va a funcionar el Estado. Desconozco.
Lo cierto es que esto da para pensar en futuros enjuagues y negocios para los amigos del mileísmo, porque si desmejora tanto el número como la calidad de los trabajadores y trabajadoras, como un relajamiento de las normas, esto se podría prestar a cualquier cosa. Absolutamente. A ver, yo tampoco quiero ponerme acá en la radio a contar cuestiones, pero esto es así, digamos, cuando vos... A ver, la Administradora Federal viene de trabajar en el ámbito privado, históricamente viene de estudios jurídicos importantes de la Argentina. O sea, cuando vos me decís para qué está trabajando, y yo no sé para qué está trabajando, o qué tipo de grupo está trabajando dentro de la FIP. Porque además también nosotros somos rehenes de una lucha política entre dos pseudo alianza que se hizo cuando ganaste el gobierno, nos están disputando claramente la titularidad de la FIP. Acá hay una disputa política y somos los trabajadores los que somos rehenes de esa disputa. Acá se quieren quedar con este organismo que es el más importante, el más estratégico, y que, como vos dijiste recién, es el que le puede habilitar determinados beneficios a determinados grupos económicos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo también a nivel cúpula, y la terminamos ligando nosotros, somos trabajadores de la casa, de toda la vida, de carrera, que por supuesto calculo que alguno tendrá su ideología política, como la tiene cualquier persona normal y tiene todo su derecho, pero acá no está lleno de peronistas, radicales, esto y lo otro. Cada uno es un trabajador de la casa, de carrera, que hace su tarea todos los días, y lo único que quiere es venir a trabajar e irse a su casa, nada más. Esa es la realidad. Estamos muy en caliente con esto recién, pero ¿qué le parece la actitud que adopta la CGT ante esta ola, ¿no? Porque es una verdadera ola de ataques sobre todo contra el sector estatal, pero hay otros sectores que también lo están sufriendo? Bueno, quizás esa sea la falencia más grande que tenga hoy en día el movimiento obrero y los trabajadores en su conjunto, ¿no? Porque gran parte del apoyo popular o de la convalidación de este ajuste brutal y de este gobierno tiene que ver con que, digamos, no digo si las peleas, las internas que hay, fuera de lo que tiene que ver con, en este caso, la CGT o los lugares o los partidos opositores. Lamentablemente hoy la CGT está viviendo también un momento donde hay no digo pseudo ruptura, pero hay muchas discusiones internas y hay gremios que se han reunido con el gobierno. Nosotros somos un gremio, digamos, que está con una pata de la CGT, que no nos hemos reunido con el gobierno. Sí. Entonces, bueno, yo ya no me puedo llegar a meter en la interna de cada uno de los sindicatos, porque cada uno maneja su lógica, pero claramente en el contexto en el que estamos, hoy creo que deberíamos estar muchísimos gremios en la calle y no lo estamos, y hoy no están. Esa es la realidad. Porque hay despidos hace 7, 8, 9 meses, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Claro. En todos lados. Y la realidad es que hoy deberíamos estar en otro contexto. Pero bueno, también hay que asumir los contextos políticos. Todavía este presidente tiene una legitimidad importante en la gente, hace poco tiempo que ingresó, y hay como una cosa de todavía decir, bueno, sigamos esperando. Claramente hay gente que no puede esperar más, y nosotros en el contexto que estamos no vamos a seguir esperando nada. Vamos a salir como estamos saliendo. Dalma, muchísimas gracias por atendernos, cuentan con nuestro total apoyo y acompañamiento, estamos a disposición. Esperamos que puedan detener este avance del gobierno. Creemos que sería necesario, además de su unión con los trabajadores y trabajadoras aduaneros, un respaldo mucho mayor de la dirigencia sindical. Bueno, gracias y mucha suerte. Si me das un minutito más, déjame agregar algo más. Bueno. Si tenés un minuto. Dale. Primero que sí hemos recibido muchos comunicados de secretarios regionales apoyando a nuestro Claro. reclamo. Lo hemos recibido. Sí. Seguramente puede ser que en cualquier momento salga algún comunicado de la Secretaría Nacional. Pero Sí. más allá de eso, quiero agregar dos cositas rápido. Por favor. Una, que está buenísimo que podamos hacer este tema para que la gente, la sociedad en su conjunto entienda que nosotros somos trabajadores de bien como cualquier otro trabajador. Sí. Porque parecería que fuéramos trabajadores del mal y no del bien. Y no le robamos la plata a la gente por cobrar impuestos. Esta es tarea. Y la otra, estaría muy bueno que el Poder Ejecutivo empiece a bajar el nivel de violencia. Así vivimos situaciones donde vienen a ser actores en la puerta de las regiones, de las agencias. La gente está disfrutando con la pérdida laboral de los trabajadores de la casa. Y esto puede llegar a terminar mal. Yo creo que se evite un confrontamiento entre trabajadores y trabajadoras, porque a nadie le gusta que me estén echando, que vengan a festejar con una vela y un ataúd y una corona en la puerta de tu trabajo. Un horror. Entonces,
está bueno que la gente sepa que esto no termina bien, no termina bien. Por favor, tratemos de todos tener un poco más de tranquilidad. Uh-huh. Muy bien, Muchas Dalman. gracias. No, por favor, gracias a usted. Mariano Dalman, secretario general de la Seccional Capital y Área Metropolitana de AEFIP, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la AFIP. Justamente, ¿no?, de la violencia. Con la violencia empezamos hablando, no paran. Ayer una verdadera vergüenza ver marchar a las trabajadoras y trabajadores del Garrahan, del Congreso, a Plaza de Mayo, con un cerco de fuerzas federales, pero uniformadas y preparadas como para la guerra, acompañándolos, por decirlo de alguna forma, desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. Una verdadera vergüenza. Eso es eso. Bueno, y nada más por ahora. Seguimos con horas extras hasta las 15 aquí en Radio Caput. Muy bien, música que pega, y vaya si pega, está todo clarito. Otro sector que está sumamente golpeado por el gobierno nacional es el de los universitarios, el de los docentes universitarios y también los no docentes y también los alumnos y alumnas que están sufriendo las consecuencias. Ayer y anteayer hubo paro nacional de docentes y docentes universitarios, hubo clases públicas, pero el asunto no termina acá, el asunto sigue y se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno. Estamos comunicados ahora con Carlos De Feo. De Feo es arqueólogo y es el secretario general de la CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. De Feo, gracias por atendernos. Mi nombre es Enrique Garrido. Enrique. ¿Cómo está, Enrique? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya está hecho. Ya está hecha la presentación, pero bueno, después de estas 48 horas de paro, que además, insisto, la lucha continúa porque siguen otro tipo de medidas de agrupaciones de distinta índole, pero todas comprometidas con la defensa de la universidad pública y gratuita. ¿Cómo sigue esto? ¿Han tenido algún tipo de respuesta por parte del gobierno? ¿Todo es a cara de perro?
Por parte del gobierno no hay ninguna respuesta oficial, por lo menos. No hemos sido convocados, no nos han llamado a ninguna. Nosotros estamos reclamando como sindicato, como trabajadores, pero estamos inmersos en la problemática de la universidad, de la caída presupuestaria de la universidad, de un futuro totalmente incierto, pero en ese marco se ha dado una pérdida salarial que es muy, muy grande, ha sido muy fuerte desde, ya prácticamente estamos casi cercanos a cobrar la mitad del salario que cobrábamos en el mes de noviembre, por lo menos muchas categorías, sobre todo las categorías más bajas. Y el gobierno sigue sin sentarse en una paritaria donde podamos discutir esa diferencia salarial y podamos avanzar en la recuperación del salario. Si no hay una recuperación del salario tanto del sector docente como del no docente, en primer lugar estamos teniendo una pérdida de personal docente importante que hace que se vayan yendo complicando las clases, ¿no? Y el plantel es menor, entonces hacer frente a todas las obligaciones se hace cada vez más difícil. El sector no docente está empezando a tener también una situación de ese tipo. Hay que pensar que más de la mitad de los trabajadoras docentes y no docentes están debajo de la línea de pobreza. Es decir, que hay salarios que no llegan a 980.000 pesos, o 1 millón de pesos, bueno, para redondear. Y eso es muy grave. Y por otra parte, la situación presupuestaria de la universidad. Nosotros hoy creo que la pelea es al interior del Congreso para que el Congreso reforme o reformule ese presupuesto que ha enviado el Poder Ejecutivo, donde la universidad está condenada a una crisis peor el año que viene que la que atravesamos este año, porque el presupuesto es menor. Y esto es lo que motiva las numerosas movilizaciones de todos los sectores, de las autoridades de la universidad hasta los trabajadores, trabajadoras y estudiantes, ¿no? Sí. Vamos a repasar lo que sucede así, básicamente. El gobierno accedió a soltar unos fondos destinados específicamente al mantenimiento de las universidades, pero ofreció una miseria de aumento para las docentes, los docentes, los no docentes, y se niega sistemáticamente a reconocer la inflación autoinducida, la inflación que produjo apenas asumido. ¿Es así? Claro, sí, exactamente, sí. No, ellos, lo que pasa es que el gobierno sintió la primera marcha del 23 de abril. Fue una marcha muy numerosa, bueno, hace falta recordarla porque está presente en la política, es decir, uno de los hechos relevantes en este año en la política. Sí. Ahí decidió adelantar o aumentar los fondos que tienen que ver con el funcionamiento, es decir, pagar luz y gas y alguna otra cosa más. Sí. Eso no es el presupuesto universitario, el funcionamiento de las universidades necesitan algo más que tener la estufa prendida o el ventilador, claro, o la mesa de la tardecita. Necesita insumos para dar clases, insumos para realizar las tareas de investigación, de extensión, tareas que normalmente se cumplen en la universidad, o que se venían haciendo y que este año se han venido recortando por la falta de presupuesto. Y después la cuestión salarial, que hemos tenido, como te decía, una caída que está próxima al 50% del salario. Y eso, además, hay que sumarle en la caída presupuestaria, en la baja de presupuesto, la cuestión de políticas inclusivas o de contención, diría yo, el tema que tiene que ver con comedores universitarios, tutorías. Bueno, las mismas becas, se han caído becas y las que sobreviven, las becas progresar, se mantienen a los montos de lo que era el mes de noviembre del año pasado, o sea, total y plenamente insuficiente. Muchísimos jóvenes, nosotros lo vimos al volver al segundo semestre de las clases, cómo empezaban a ralear las aulas, claro, ¿no? Porque muchos chicos ya no pueden venir. Claro. Entonces, es una situación muy, muy complicada. Yo creo que hay una decisión de parte del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo, de avanzar sobre las universidades. Pensamos que es uno de los sistemas, digamos, es una de las estructuras más grandes que tiene el Estado Nacional. Tiene 250.000 agentes entre docentes y no docentes,
tiene 2 millones de estudiantes, hay más de 60 universidades públicas diseminadas en absolutamente todo el país, y eso para un gobierno que va, como lo dijo el presidente, a destruir el Estado desde adentro, obviamente que es un objetivo claro, ¿no? Achicar y llevar la universidad a su mínima expresión. Junto con eso, una lógica mercantilista, no una universidad que piense en la política de mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, desarrollo industrial, mejoramiento de la explotación de los recursos naturales, salud, educación, en fin, un montón de todas esas cosas, sino una universidad que funcione con la lógica del mercado. Hacemos lo que nos paga el mercado para que hagamos. Obviamente que yo me imagino que en esa lógica de un país exportador de materias primas y la agricultura y la ganadería, muy pocas cosas nadie nos va a pedir que hagamos. Así que la universidad va a ser muy pequeña y finalmente arancelarla, no con el objetivo de sostenerla económicamente, porque eso no existe, sino elitizarla y solamente estudiará que se pueda pagar los estudios. Claro. Bueno, ese creo que es un modelo de universidad que hace juego con el modelo de país que nos propone este gobierno de Milei, ¿no? Uh-huh. Sí, hemos tenido además las malas noticias que nos llegaron de la Universidad de Quilmes, que tuvo que cerrar algunas cátedras, algunas clases porque, claro, porque no estaban en condiciones. No, y a veces no tienen la cantidad de docentes, o a veces no tienen cantidad de alumnos, porque muchísimos van dejando. Entonces, y como los recursos son bastante limitados cada vez más, entonces hay que ir tomando este tipo de decisiones. La verdad, lamentable decisión, y yo no quisiera estar en la situación que están las autoridades que las toman, pero no es ese el camino, ¿no? El camino es sostener lo que la universidad venía haciendo, porque más allá de que nosotros podamos discutir el sentido de muchas políticas que se venían haciendo en la universidad, la verdad que con recorte presupuestario no es como solucionamos esas discusiones, sino más que todo lo contrario. Y bueno, y el gobierno ha ido echando mano a los peores de los recursos, como ha hecho con absolutamente todos los objetivos que se han planteado, ¿no? Primero de descalificar, después tratar de ladrones, sembrar sospechas sobre el funcionamiento. Bueno, es una lógica y es una práctica que la conocimos mucho en los 90 con las empresas del Estado. Bueno, ahora están aplicando sobre lo que va quedando. Lamentablemente, alguna gente, o por lo menos en algunos medios, pareciera que esto prende y hacen bandera con eso, cosas que son completamente... En primer lugar, yo del adoctrinamiento no es gracioso, porque me parece ridículo. Primero porque uno ve muchísimos graduados universitarios, son parte del gobierno de Milei, parte del gobierno de Macri, ¿no? Pero por otro lado, un tipo que te acusa de adoctrinamiento y se va y se para en las Naciones Unidas y acusa de comunista a todos los líderes del mundo, absolutamente a todos, 190 países, más loco que este tipo. Bueno, eso ya se descalificó él cuando dice ya de por sí es un argumento, de por sí es un argumento inaceptable. Hay libertad de cátedra, las chicas y los chicos eligen a dónde van y si no les gusta se cambian, y sería el colmo. Aparte, pero además hay mucho mecanismo interno en las universidades para que esas situaciones pueden, yo no digo que no existan, pero generalmente siempre son enfrentadas, están los juicios académicos, están los consejos que evalúan el desempeño de los docentes. Claro, pero es aún peor de feo, porque podríamos entrar en un ámbito, en un clima de persecución mucho peor. Por ejemplo, dar ciertos autores o no darlos. Claro, ¿quién? Porque aparecería cualquiera de este mileísmo, como se lo quiera llamar, diciendo, pero ¿cómo van a dar tal cosa? Bueno, no tienen ninguna autoridad, pero lo pueden hacer. Se sienten con la autoridad para hacerlo. Y nosotros, existen ejemplos en el mundo, no necesitas irte a ningún país. En Estados Unidos hay estados enteros que tienen prohibido enseñar el evolucionismo. Sí. Son las cosas que tenemos en la escuela. Me parece que vamos por ahí. Estamos en la primera potencia del mundo, ¿no? Entonces que no nos extrañe que se intente hacer eso. Ayer estaba viendo lo que están haciendo con las políticas de género, la educación sexual integral, ese tipo de cosas que parece que nos llevan de vuelta, pero no a 20 años atrás, 100 años atrás, unas cosas que son una locura.
bueno, y hay cierta gente que esto yo creo que cada vez menos. Las marchas universitarias han demostrado no solamente la potencia del reclamo universitario, sino también la cantidad de gente que ya está haciendo, porque me parece que también estuvieron en las marchas gente que iban a la marcha también expresando su descontento por la caída de su nivel de vida en los últimos meses. Que va más allá de lo universitario. Creo que hay también una cuestión a discutir que tiene que ver con la política, por la falta de alternativas desde lo que sería, como se llama normalmente, la política, las estructuras políticas, que hoy no están dando una respuesta a lo que la gente está reclamando, o lo están haciendo en forma incipiente, creo yo. Pero entonces la manifestación del rechazo a las cosas se da a través de tanto con las marchas universitarias, o sino como vimos el 8 de marzo en la marcha de las mujeres, que fue muy grande y fue una marcha claramente opositora. Sí, ¿no? Sí. En su política de género. Y un fuerte desafío, además. Claro, me parece que hay una expresión de rechazo a la sociedad sobre lo universitario, claramente, pero también sobre el resto de las políticas que hoy se están llevando adelante, y me parece que esto es algo que el gobierno, bueno, uno ve que es un gobierno mesiánico, no puede ceder ante estas posiciones. Yo creo que esto es como que el presidente redobla la apuesta siempre, no a la falta de miedo todo el tiempo. Me parece que eso no es la forma de gobernar un país, ¿no? La lucha no se detiene, la lucha es constante. Seguramente nosotros ahora vamos a ir definiendo nuevos. También hay que tener presente que hay una cosa que es muy relevante, creo que hay que hacerlo notar, que es la irrupción de todo en este año del movimiento estudiantil. No un movimiento estudiantil, porque nosotros durante los años del gobierno de Macri también tuvimos disputas, estuvimos en la calle, una marcha también muy grande en el año 2018, el 30 de agosto, bajo una lluvia torrencial. Ahí los estudiantes participaban, pero tenían un nivel de organización que hoy ha sido superado mucho por digamos, el tema de las tomas. Para ese tipo de cosas se necesita organización. Los centros estudiantes han avanzado, y yo creo que con una madurez política importante. Eso es solamente un dato que siempre quiero marcar. Sí. El día que se trató el veto en el Congreso, el veto presidencial, yo tenía la expectativa, me parecía que cuando anunciaran el rechazo al veto, ya sabíamos que venía para el rechazo en los últimos momentos de la sesión, y bueno, ahora cuando anuncien que fue aprobado el veto, el rechazo de la ley, que no es aprobado el veto, los estudiantes, como hubieran hecho en mi época cuando yo fui militante estudiantil, y vamos a romper la valla, esto va a ser un enfrentamiento con la policía. Pues no pasó eso, un calladito, los chicos se fueron todos, lo cual nos llamó bastante la atención, pero ni bien llegados a las universidades las tomaron. Claro. Y esa medida política tuvo una visibilidad positiva, además, mucho más fuerte, además positiva, que la que hubiera tenido el enfrentamiento con la policía. Y es la que le dio mucho aire a este movimiento. Bueno, ahora también hay que esperar que estamos llegando a fin de año, vienen los meses de exámenes. Todo esto también va a tener digamos, como un reflujo. Me imagino, igual la pelea va a seguir, claramente. Porque es importante también destacar que las clases continúan, eso también es muy importante subrayar. Las clases se están dando normalmente y los exámenes se están tomando, digamos, en el 99% de los casos. Puede ser que haya alguna facultad que no dejen entrar, que esté tomada, pero la mayoría hay tomas, pero se funciona con clases públicas, las clases se están desarrollando, los exámenes se están tomando. Nosotros hicimos estos 2 días de paro. El día viernes vamos a hacer un plenario conjunto de nuestra federación, que es la CONADU, con la CONADU Histórica, que es la otra federación también, que somos la mayoría de la representación sindical en docencia universitaria. Ellos pertenecen a la CTA Autónoma y nosotros a la CTA de los Trabajadores. Sí. Y en el marco también del proceso de acercamiento, de unidad, digamos, que está llevando a la central, nosotros vamos a llevar uno también con nuestros compañeros de la CONADU Histórica, y ahí también vamos a definir cómo vamos avanzando en estos últimos meses del año para que la pelea no se caiga y para poder lograr tener un presupuesto, aunque después el presidente lo vete, pero me parece que cada vez que hace un veto es
una herida autoinfligida que lo va llevando a la derrota a la larga, ¿no? De Feo, le agradezco, perdón, sí. Sí, no, con eso terminaba, le bueno. digo, y bueno, y ahí definiremos cómo continuamos en estos meses que faltan. Bueno, vamos a estar atentos a eso. De Feo, muchas gracias por atendernos. No, por favor, muchísimas gracias a usted por llamar, Bueno. Que siga muy bien, buenas tardes. Igualmente, era Carlos de Feo, arqueólogo y secretario general de la CONADU, ¿sí? La Federación Argentina de Docentes Universitarios. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, que será la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. Muy bien, nuestro León Gieco, nunca más apropiado la cultura, y quiero recordarles que antes, cuando escuchamos música que pega, eran los Celestiales. No queríamos irnos sin tener esta comunicación. Estamos hablando ahora, nos va a atender Carlos Ortega. Es el secretario general del SECASPI, el Sindicato de Trabajadores del ANSES, un organismo que también ha sufrido golpes por parte del gobierno nacional. Ortega, muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Enrique Garrido. Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Bien, pero preocupado. Recién acabamos de hablar con un compañero suyo, pero de la AFIP, y el gobierno avanza también con una suerte de habilitación de despidos que ha promovido Sturzenegger en las últimas horas precisamente para proceder a un vaciamiento mayor del Estado. Ustedes tuvieron un golpe fuerte hace unos meses y quisiera saber cómo está la cosa ahora en la ANSES. No, hoy podemos decir que está tranquila con lo que hemos vivido a partir de enero. Sí. En el ANSES se despidieron 1.300 compañeros. Sí. No fue, es un 10% de la población del universo de trabajadores del ANSES. Y la verdad que es una locura, un grado de perversidad terrible tienen, y bueno, hoy vemos que en la FIP está pasando exactamente lo mismo. Sí. Quieren batear al Estado, quieren romper todo lo que existía o beneficiaba a los trabajadores, hoy lo rompen. Si hubiera reincorporaciones, el gobierno pone condiciones para permitir alguna reincorporación. Sabemos que algunas se produjeron con cuentagotas en distintas provincias por la intervención del Poder Judicial. No, exactamente. Yo de la única forma que pude reincorporar, que casi son 100 compañeros, fue por intermedio de la justicia, por recursos de amparo, por situaciones especiales, fundamentalmente de enfermedad que tenían los compañeros y lo pudimos solucionar, pero no por una cuestión de negociación entre la patronal y nosotros, sino por la imposición de la fuerza de la justicia. Ortega, ¿teme que todo esto se oriente a volver a la experiencia nefasta de las AFJPs? A mí no me quepa ninguna duda, además, están haciendo la misma lógica que en los años 90. ¿Qué hacen? Desgastan el sistema, lo rompen,
gente empieza a decir, esto no sirve, y bueno, cuando no sirve hay que hacer algo nuevo. Que lo nuevo es lo viejo acá en Argentina. ¿Sabe que estaba pensando, cada vez que hacemos una nota, me quedé pensando en lo siguiente? Hace unos pocos minutos hablábamos, como le decía, con un compañero suyo, pero en este caso de los trabajadores de la AFIP. Y en pleno menemismo, cuando se crea la AFIP en el 96, lo notable es que, bueno, en medio de una ola ideológica similar a la de hoy, quizá la de hoy es peor. Bueno, lo cierto es que con la AFIP la recaudación aumentó de manera exponencial, es decir, no fue al revés. Ahora bien, podría suceder algo similar con esto del ANSES y terminar en el mismo desastre que tuvimos antes. Quería preguntarle acerca de, porque es una pregunta, la verdad, recurrente, acerca de la actitud, la conducta de la CGT frente a estos golpes, a estos embates que son organizados y que cada vez abarcan más sectores, sobre todo en el Estado Nacional. Mira, yo tuve una posición muy clara el día 1 con respecto al gobierno y lo que tenía que hacer la CGT desde mi punto de vista. Sí. Y lo hice llegar, no solamente en forma privada, sino en forma pública, que digamos, ¿qué tenemos que esperar para empezar a pelear por el DNU 70? Imagínate que el DNU 70 es casi de enero, diciembre del año pasado. En este momento están haciendo desastres. Y no te cuento la ley base. Sí. Me parece que la CGT, al no poner mano firme o un plan de lucha con respecto a estos instrumentos legales que tiene el gobierno para destrozar a las relaciones laborales en Argentina, destrozar el Estado, destrozar las jubilaciones, porque la verdad lo que está haciendo hoy el gobierno no solamente veta las cuestiones de la actualización jubilatoria, sino que congela los 70.000 pesos que estaban dando. Sí. Digamos, hoy tendría que estar pagando 130 y pico de mil pesos por la actualización. No, sin embargo, estamos dando 70 lucas. Son malos de cuenta. Son malos de cuenta. Sumá lo que quieras. También sumá a los medicamentos que te sacaron, sumá a la poca atención que tienen las obras sociales, porque hay una crisis terrible, fundamentalmente PAMI. La verdad es que es matarlo o llevarlo a la muerte por inanición a los jubilados. O por tristeza también, O por tristeza también. Ortega. Obviamente, tristeza, obviamente. Sí, reconozcamos que también están en falta la política y el Poder Judicial, porque si no, este decreto 70 no podría estar funcionando todavía. Lo llevo a algo, porque quiero aprovechar estos pocos minutos que me quedan, y lo llevo a algo en lo que también está comprometido, que es la interna del PJ. Usted está identificado y forma parte de las listas de Cristina Fernández de Kirchner. Quisiera que me diga qué es lo que opina, qué es lo que le parece la marcha de esta interna, cómo se está llevando a cabo. A mí me encanta que haya interna y que se debata todo lo que se tenga que debatir. Pero ojo, yo tengo determinado posicionamiento con respecto al tema Cristina Fernández de Kirchner. Creo que Cristina Fernández de Kirchner fue la que puso el cuerpo, puso la cara, puso su mentalidad y puso su gobierno a disposición de los trabajadores. Y hoy no podemos encontrarnos con trabajadores o dirigentes gremiales que se hagan los notarios y miran por otro lado. Me parece que en esto yo no perdono, digamos. Yo no soy católico o no soy Jesucristo de poner la otra mejilla. Me parece que los dirigentes gremiales que hoy que están del otro lado, como estuvieron o están determinados dirigentes gremiales, como Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, varios que están apoyando a Quintela por abajo, me parece que es una vergüenza.
no se guardó nada, se lo agradezco mucho, Ortega. Gracias por el tiempo que nos ha dedicado. No, gracias a ustedes y discúlpenme que no pude estar más tiempo, pero bueno, imagínate los compromisos que tenemos ahora. ¿Vale? Sí. Un abrazo muy lo grande. sabemos y creo que ha sido productivo. Igualmente para usted, que siga muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Era Carlos Ortega, secretario general del SECASPI, el Sindicato de Trabajadores del ANSES, el más importante de los sindicatos en número de afiliados. Bien, por suerte pudimos cubrir lo que queríamos, porque como te dije al principio, esto es vertiginoso, lo que está ocurriendo en el ámbito del trabajo, de las universidades, de los hospitales, en fin, hay una ola, un embate fuertísimo del gobierno nacional contra todo lo que sea estatal y a favor de todo lo que sea negocio. Porque una cosa no va sin la otra. Escuchamos en las últimas horas, me quedé sorprendido, discúlpame que me echo a veces cosas, pero lo escucho al jefe de gobierno porteño, a Jorge Macri, cuando anuncia otro sistema nuevo para que los chicos y que sean mejores y que aprendan más, pero bueno, los sindicatos no participan en eso. Pero ¿sabes cómo se refirió al alumnado? Nuestro capital humano. Me dejó frío. Nuestro capital humano. Las chicas y los chicos no son capital humano, amigo. No está dirigiendo una empresa. Está dirigiendo una ciudad, ¿no? Pero bueno, probablemente a eso también apunten las medidas que quieren aplicar en el ámbito docente, ¿no? Con chicos que después de la secundaria vayan a trabajar gratis cada vez por más meses y con otros chicos que se preparen para bancarse las indignidades que les propinan los patrones como Jorge Macri. Nos vamos, no quiero sacarles tiempo a los compañeros de Serendipia, no se vayan, que ahora viene Serendipia. Gracias, Martín Loza, por tu trabajo de hoy, como cada semana. Mi nombre es Enrique Garrido, Vilma Noche vuelve la semana próxima y nos reencontramos, si todo va bien, el próximo miércoles a las 15, aquí en Radio Caput. Las horas extras llegaron a su fin. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 15 en